Fátima, nosa compañeira, é arquiveira no Goberno do Principado de Asturias e tamén é presidenta da Asociación de Arquiveiros do Principado de Asturias. É licenciada en Documentación pola Universidade de Salamanca e máster en Dirección de Proxectos pola de Oviedo. Traballa como arquivista no Goberno do Principado de Asturias, actualmente na Dirección General de Seguridade e Estrategia Digital. É membro dos consellos editoriais de Tábula e Gigal. Ha impartido información, ha publicado sobre gestión de documentos en el contexto de la transformación digital de las organizaciones, sobre aspectos de actualidad que exploran los límites de la doctrina archivística ante los desafíos tecnológicos y sociales, participa en iniciativas de acercamiento de las administraciones públicas y la gestión de documentos a la ciudadanía y por eso está aquí hoy para hablarnos de todas estas cosas. Adelante. Gracias. Buenos días. Lo primero, dar las gracias a la organización y sobre todo unas sentidas felicitaciones por esos 40 años, que se dice pronto, pero bueno, ya es solo el mero hecho de que hayamos llegado hasta aquí ya demuestra que hay participación y no es sencillo, de hecho insistiré sobre ello durante la ponencia. Y bueno, también decir que como vamos con prisa, como además ya han ido surgiendo muchas ideas, de hecho coincido con Alicia nuevamente, fue justo antes de que nos encerrasen por la pandemia, así que esperemos que esto sea el volver otra vez a reencontrarnos en estos espacios, a debatir y a seguir construyendo, ¿no? Como vamos con el tiempo muy ajustado, deciros que hace unos años, también desde Galicia y desde la Fundación Olga Gallego, me hicieron uno de los encargos más complicados que he atendido hasta la fecha. Complicado desde el punto de vista que implicó expresar cuestiones que creo que son las que en parte han hecho que me hayan vuelto a traer aquí hoy, que en realidad parte de lo que os voy a contar y parte de estas convicciones no son exclusivamente profesionales. Digamos que, como decía Milton Glaser, que era diseñador y ciudadano, pues nosotros somos archiveros y somos ciudadanos. En esa dicotomía hay veces que somos ciudadanos ejerciendo de ciudadanos, que no podemos abstraernos de ese conocimiento profesional que tenemos, y otras veces estamos sentados en estos puestos en los que desempeñamos unas funciones que cuando has estado participando activamente desde la sociedad civil, pues ves cuestiones mejorables, posibles cambios. Y en aquel encargo de un texto que quedó titulado, además en modo clickbait, como Beligerancia archivística, no porque nos vayamos a pegar con el mundo, sino un poco con lo que decía Alicia, ¿no? que creo que no debemos ser neutrales. La neutralidad puede ser un método de trabajo, pero no implica que todo dé igual. De hecho, en nuestro código deontológico también se insiste en esa implicación social. Entonces, parte de lo que voy a contar aquí, si en algo os interesa, dado que aquello fue un trabajo de fondo, además, pues eso, para intentar... yo creo que no debería pontificar, ¿no? Porque como les trasladaba en aquel momento y os traslado aquí, a veces son más dudas que certezas, pero creo que también es interesante, y de ahí la participación y escenarios como estos, el que compartamos esas dudas. Porque también si nos las guardamos van quedando ahí y no avanzamos, ¿no? Entonces, invitaros a que ese diálogo continúe. Por poner un poco de contexto, así para empezar, como veis voy a la directa, somos archivo. No somos una cuestión que podamos adquirir, el archivo no se adquiere, no es un objeto artístico que se crea, sino que se produce. Y insisto en lo de que se produce porque al final todos tenemos un archivo. Me imagino que casi todos los que estaremos por aquí ya estamos familiarizados con la cuestión, pero si hay alguien en la sala que no venga de la profesión, en realidad, en el momento que empezamos a vivir, vamos produciendo documentos. No es algo que compremos aleatoriamente, que coleccionemos en nuestro día a día, pues si nos matriculamos en un curso, si vamos al médico, si compramos una casa.
Todo eso es una producción documental que es orgánica y que va acompañando a la persona. Entonces, no es algo que en ocasiones ni siquiera podamos elegir. Sin embargo, también creo que es importante tener presente que durante muchísimo tiempo los archivos estaban muy vinculados al poder. Es decir, ¿quién generaba archivo? Aquel que podía o tenía la capacidad de registrar. ¿Qué estamos viendo ahora? Que también la producción de esos documentos se ha democratizado, ¿no? Entonces, lo que guarda mucha relación con nuestros principios profesionales, el principio de procedencia y el del orden original, que parece que son las teorías, ¿no?, de base para todos el resto de los procesos, en realidad beben de esto mismo, de que realmente nosotros no elegimos lo que queremos tener en el archivo, sino que es ese avanzar en la vida de las personas y de las organizaciones la que lo genera. Veréis también que en la pantalla hay una mezcla de términos que todos ellos van relacionados con lo procomún, con el trabajo colectivo. Muchos de ellos, además, en su tradición beben de trabajos colectivos que se hacían desde el mundo agrario, y los he traído aquí a colación y destaco especialmente el de Andech Archivu, porque como Asturias es mi tierra de adopción, ayer se celebraba, y bueno, es toda esta semana, de las Lletres asturianes. Me parece una figura interesante que además creo que deberíamos traer también a este contexto y que en parte es, bueno, pues lo que ya comentó Alicia y que digamos, es el hilo conductor de estas jornadas, ¿no? Que hagamos comunidad de archivo, que haya un diálogo y esa reciprocidad, pero además también que no despistemos que hay más archivos más allá de lo que son las instituciones. Todas estas comunidades, todos estos colectivos también generan archivo. Y también son importantes porque, aparte de la identidad personal, parte de nuestra identidad también es colectiva, del entorno en el que vivimos, en el que nos relacionamos. Y eso también es importante documentarlo. Desde un punto de vista de la participación, aquí los enfoques son múltiples. De hecho, incluso ya veis que no he traído especialmente cerrado el tema también, como no había hablado con Alicia, pero bueno, normalmente sí sé más o menos que compartimos ciertos enfoques. Me parece fundamental que entendamos que la participación es un apoyo mutuo y no desde un punto hegemónico de una profesión de un lado de la línea y la ciudadanía del otro. No solo un uso, no sé si clientelar, pero de consumo. Un organismo que presta unos servicios, unos ciudadanos que lo consumen. Creo que en demasiadas ocasiones la participación se traduce en eso, en que hacemos actividades que un público consume. En ocasiones son de carácter más lúdico, más cultural, en otras son más de prestación de servicios, pues en tramitación de procedimientos con las administraciones. Pero la participación va mucho más allá. No es una prestación de servicios unidireccional o escuchar qué sugerencias nos hacen. Eso también implica que no es una mera votación, que parece que lo de la participación simplemente es ir un día a una urna o solicitar opinión pública para un determinado proceso de consulta de información pública. Digo esto porque, aunque la Ley de Transparencia abrió un amplio espectro de interacción desde el punto de vista de la participación, al final, desde un análisis un poco crítico, ha sido, en cierto modo, un eslogan más de carácter político que una verdadera convicción y una verdadera participación. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, como además ahora lo manda la ley, se abren los periodos de consulta e información pública para alegaciones, para recabar ideas, que suelen ser muy estrechos los plazos. Parece que la administración se pueda tomar todo el tiempo del mundo en prepararlo y después nosotros como sociedad civil disponemos de una semana, 15 días para presentarlo. Y aun con todo vamos y presentamos.
porque somos unos motivados y lo damos todo, y además como son cosas de estos mantras que, como decía Alicia, lo tenemos tan interiorizado y somos 24/7, pues hay determinadas ideas que no nos cuesta nada ponerlas por escrito y presentarlas. Pero ¿qué sucede después? Que muchísimas veces ni siquiera sabemos si llegan, si no llegan, si las tienen en consideración. Esta es una de nuestras batallas, tanto a nivel personal como a nivel asociativo, en Asturias, por ejemplo, porque ves que participas en iniciativas de participación ciudadana que después no sabes si realmente van a algún sitio o no, pero como ahora la ley exige poner el check de que lo he sometido a información pública, pues cumplen esa exigencia, pero no hay un verdadero compromiso. También os digo que no todo es jauja. La participación es difícil, porque no siempre, si vamos a una participación real, no siempre implica dialogar con personas que piensan igual. Por consiguiente, tampoco puede ser rápida. Ahí un poco lo que comentaba también Alicia, ¿no? Nos falta cultura. Y en estas prisas y en este cortoplacismo no hay tiempo para el diálogo, para esa construcción. Y además del diálogo, tenemos que pensar que por mucho que nosotros preparemos un contexto de información, porque digo yo que participaremos para algo, ¿no? Porque a veces parece que lo de la participación es como quien organiza una fiesta y está. Y bueno, todavía organizando una fiesta, el fin es celebrar, ¿no? Como en la que estamos aquí. Pero realmente participamos para tomar decisiones y para actuar. Y para poder actuar y tomar decisiones lo más correctas posibles, necesitamos tener un conocimiento previo. Es ahí donde yo creo que el archivo está en todos los ítems, ¿no? Porque, por un lado, podemos partir del conocimiento de qué contexto, en qué contexto empezamos, ¿no? ¿Por qué se adopta determinada medida? ¿Por qué hoy hablamos de participar en una materia y no en otra? Y además de eso, con esa información debemos debatir y tenemos que pensar que no solo con los que son de nuestra misma opinión. He tenido ocasión de participar, y esto al margen de lo profesional, en diversas iniciativas de participación real, de paneles de decisión en cuestiones de política territorial y local, y son verdaderamente arduos, y además para que pueda haber una aportación real en esa construcción es necesario ir más allá de la mera votación, porque una votación enseguida se neutraliza. Cuando tienes que debatir cosas con agentes de diversa opinión, no puedes cerrarlo a un sí o un no. Entonces, todo ese desgrane lleva unos tiempos que van muchísimo más allá de los plazos que nos dan para la participación. Luego, a los que tengáis ocasión de participar o de impulsar este tipo de espacios de construcción colectiva, que hay que pensar muy bien cuál es el método para poder tener esa aportación real. Y una vez se hace, se procede a la acción, ¿no? En todo esto, además de la parte más racional de tener información y de tener un método y poder documentarlo, me gustaría también llamar la atención en que en todo esto entran muy en juego las emociones. Y es algo que en el último tiempo se están trabajando muy poco, las emociones cívicas. Requiere escucha, requiere respeto, requiere empatía y además requiere que entender el contexto en el que se desarrolla. Porque a lo mejor lo que hacen en Finlandia aquí no encaja y lo que hacen en otra ciudad tampoco encajaría en Finlandia, ¿no? Adaptarnos a ese contexto. Recuerdo que hace unos años en un foro de debate sobre gobierno abierto contaban una de las iniciativas de Medellín en participación ciudadana, donde a sabiendas de que no todo el mundo tenía acceso a Internet, porque ahora también parece que todo lo de la participación es exclusivamente o tiene que ceñirse exclusivamente a redes sociales, a páginas web, a votaciones en plataformas de debate. Lo que hicieron en Medellín fue primero entender el entorno
y el entorno no tenía esos medios. Y hacían llamadas a domicilio. El teléfono era lo que más calado tenía en la ciudad. Luego, entender en qué entorno y no hacer un copia-pega de iniciativas es importantísimo. Y es importantísimo sobre todo por una cuestión también de empatía y de mover esas emociones. Porque participar por participar, seguro que encontramos muchas cosas mejores que hacer. Si participamos, si la sociedad participa, es porque hay una emoción que la mueve a eso. Luego, a veces parece que las emociones pasan a un segundo plano, pero son igualmente importantes, aunque sea necesario la parte más racional, ¿no? Eso también era una de las cuestiones que reflexionaba en este texto que os decía de beligerancia archivística, un poco en la línea de Ortega y Gasset, ¿no? Que las emociones son muy importantes para generar y crear sociedad. Y desde un punto de vista de la documentación, lanzo una reflexión que ya he planteado también en algunos foros, y es que a la vuelta de todo, cuando se abren espacios de participación, tenemos la inercia de hacer un isomorfismo con los modos de gestionar de las administraciones o de las organizaciones. De modo que se hace todo un panel de toma de decisiones, se moviliza la sociedad civil, colectivos diversos, y a la vuelta de todo se resume o eso cristaliza documentalmente en un informe que es igual al que hacía el de los servicios jurídicos o el técnico de urbanismo. Luego, deberíamos pensar que la riqueza también está en el propio proceso de participación y en poder o pensar formas de poder también dejar esa transferencia de conocimiento del proceso de participación, porque además, como os decía antes, el hecho de que nos adaptemos a un contexto específico implicará que lo que funciona en un ámbito no funcione en otro, pero poder conocer por qué se hizo ese panel de decisión y no a lo mejor otro sistema de votación, por qué se hizo por medios, pues por teléfono y no en redes sociales, toda esa riqueza a veces se pierde cuando más allá de la decisión final es una información valiosísima. Y es valiosa por el propio aprendizaje y la construcción de escenarios de participación, pero también porque creo que nos falta muchísima narrativa, y no digo narrativa como relato, no quiero que lo interpretéis desde un punto de vista despectivo, sino que nos faltan referentes de cuánto es posible hacer de manera colectiva y en favor de lo común. Parece que solo si disponemos de muchos medios, solo si disponemos de una infraestructura o de un marco organizacional podemos sacar cosas adelante, cuando en realidad con esas emociones que decíamos, conocimiento y esas ganas de hacer, se puede conseguir muchísimo. Pero esa es una parte de nuestra historia que apenas ha trascendido y bueno, que conocemos algunos casos, pero, por ejemplo, hablándolo en espacios de participación ciudadana en Oviedo, por ejemplo, las cooperativas que durante muchos años construyeron edificios. Hay el caso de una en Oviedo que tienen perfectamente documentado cuál fue el proceso de construcción de un edificio de forma cooperativa. Claro, hoy parece a cualquiera que le digas, no, vamos a construir, que parece que de esto vuelve, ¿no? Como todas las modas, que vamos a construir un edificio en cooperativa y ya solo de pensarlo te entra como una pereza mortal. Pero en realidad es posible. Y muchas veces eso, nos faltan referentes, que incluso aunque no hayan tenido el objetivo buscado, pues han sido una vía, un camino de aprendizaje, ¿no? Que también esto parece que siempre tenemos que llegar a unos niveles de excelencia máximos y no, las organizaciones a veces, incluso las más consolidadas, también cometen errores, ¿no? O no sacan el 100% de la rentabilidad. O sea, que en eso tampoco deberíamos hacernos de menos si en estos procesos participativos en ocasiones no va como quisiéramos, ¿no? Y aquí una de las principales remoras que tenemos a la hora de defender esto en el ámbito profesional es que somos pocos o hay pocos medios y, como os decía, la participación requiere un tiempo que cuando tienes que hacer otras muchas tareas pues no dan las horas.
y no dan los recursos. Por eso, gran parte de lo que cuento bebe más o bebe en gran medida de mi vida como ciudadana, aunque creo que va totalmente alineado. Y también porque desde un punto de vista organizacional, al final la obsesión que tenemos por las estadísticas, por el resultado directo, es muy difícil vender en esos términos tan, en el fondo tan capitalistas, vender la rentabilidad de crear estos espacios de diálogo con la comunidad más próxima. Y posiblemente muchas de las veces que hablo de esto lo hablo pensando sobre todo en el ámbito local, que son de los que más han trabajado esta relación con su entorno. Y os destacaba ahí también dos términos que además hilan con lo siguiente, que son la equidad y la confianza. La equidad porque en realidad participar conlleva un tiempo y una dedicación y un punto de partida que en ocasiones no tenemos todos. En paneles de participación ciudadana, pues ves que el que está trabajando en una jornada endemoniada, pues lo último que quiere para los 4 minutos que tiene de tiempo es meterse en paneles de decisión, ¿no? Pasa lo mismo con lo que decía antes de los recursos. Luego, a la hora de plantear espacios de participación, no deberíamos perder de vista el que debemos buscar, en cierto modo, esa equidad. Y a lo mejor a unos le puedes dar un espacio electrónico, pero a otros debes dedicarle más tiempo o otra calendarización o espacios. Y lo de la confianza, en un entorno comunitario, en realidad ya partimos muchas veces de esa confianza con el entorno, pero es especialmente relevante cuando hablamos de la participación más vinculada al ámbito gubernamental. Os pongo ahí las dos definiciones que me resulta muy interesante trazar con la participación. Una, que la democracia es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Y se entiende que ese poder no debería estar simplemente limitado a ir un día a las urnas y desentendernos de todo. Pero además, si descendemos en la etimología de gobernar, gobernar es pilotar una nave. Y aquí vuelvo a lo que os decía antes de para qué participamos. Participar en el ámbito gubernamental debería ser el cómo pilotamos esa nave que son nuestros gobiernos para que vayan a donde estos ciudadanos quieren ir, ¿no? Porque si partimos que estamos en una democracia y que el poder político está en la ciudadanía, entiendo que nuestra participación debería ir en esa línea, ¿no? A dónde queremos llevar y pilotar esa nave. En ese sentido, también trazando con lo anterior, es fundamental que nuestras organizaciones documenten, porque aquí ya es si decíamos al principio que todos somos archivo, que cualquier actuación que hacemos dentro de nuestras competencias o dentro de nuestra vida, una adquisición, una matriculación, todo eso al final tiene un documento detrás. Si ese documento no existe, ya mal vamos, porque ya tenemos lesionado un derecho o una garantía. Pero es que si lo tenemos y no se gestiona bien, pues estamos casi en el mismo punto, incluso a lo mejor hasta más frustrados, ¿no? Porque lo tenía y ahora no puedo usarlo cuando lo necesito, ¿no? Y además de tenerlo gestionado, debería ser accesible y estar disponible, ¿no? Que yo pueda consultarlo, que pueda usarlo. De poco me sirve documentar esa actuación si después, y gestionarla fenomenal, si después la tengo bajo llave y el día que necesito usarla no puedo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde entra toda la aportación que se está haciendo desde nuestro perfil profesional y desde los archivos y la gestión de documentos a la democracia en esta concepción, ¿no? Por eso ha cobrado mucha relevancia con la ley de transparencia, aunque siga habiendo muchísimo que mejorar, ¿no? Y además es fundamental todo ese trabajo de gestión de documentos, porque pensemos que toda esa gestión va orientada a garantizar la integridad, la fiabilidad, la autenticidad de esos documentos. No nos sirve que nos pinten 4 datos en un portal, porque
a saber si se equivocaron al transcribirlos. Ya no lo estoy diciendo ni siquiera a que sea una tergiversación a mala fe. Luego, deberíamos tener siempre la capacidad de poder consultar ese documento, digamos, el crudo, ¿no? La versión que se produjo en ese momento con todas esas garantías. Cuando nosotros podemos interpretarlo, pues fenomenal, que nos den esa información y nosotros después ya pintaremos los gráficos y haremos eso que decía antes del conocimiento, la participación, toma de decisiones y acción, ¿no? Pero, como también decía, lo de la equidad, habrá otras circunstancias en las que, si queremos que llegue a la ciudadanía y esos documentos son áridos en su comprensión, también tendremos que dar alternativas de lectura fácil, de procesamiento de esa información. Luego, una cosa no está reñida con la otra, pero siempre deberían darnos las dos opciones. La posibilidad de ver la versión íntegra y cruda, sin manipular, y digo manipular no desde el mal sentido de la palabra, sino sin una interpretación posterior, y la posibilidad de hacerlo con lenguaje fácil. Todo esto en nuestro día a día, pues bueno, se acaba viendo mucho en cuestiones de transparencia, como decía, en los datos abiertos, para que esa información nos la den de forma que podamos reutilizar y tratar más allá de cómo quieran pintarla las administraciones, y además en cuestiones de archivos abiertos. Y aquí, bueno, me imagino que conoceréis, aparte de todo este enfoque desde el punto de vista de la transparencia y de lo más vigente, estaría también pues temas de memoria democrática. Creo que se ha demostrado que es fundamental para la defensa de los derechos humanos, y creo que algunos de los casos más plausibles de ellos son precisamente los vinculados con los delitos de lesa humanidad, donde el disponer de documentación, el que esa documentación esté gestionada y que además esté accesible dentro de estos entornos, ha marcado la diferencia a la hora de tener justicia, verdad y reparación. Va mucho más allá de esto, pero sí es cierto que posiblemente sean como de los hechos más claros en los que se ha podido ver. ¿Qué implica esto? Que después también pues, lleva a todos estos debates de fondo de si neutralidad sí, no, grados de implicación. Entonces yo creo que podemos dejarlo aquí, animaros a que participemos. Debemos pensar que esta participación es tanto individual, la tenemos también a nivel asociativo, y creo que aquí hay una amplia representación con trayectoria y con hechos, incluso más allá de las palabras, y que también desde un punto de vista profesional, porque aquí digamos, nos hemos centrado más en la interacción con el exterior de la profesión, pero creo que también profesionalmente debemos implicarnos en esa participación. Y antes lo comentaba Alicia y en eso también me he detenido en el artículo que os comentaba antes para la Fundación de Olga Gallego, la importancia de que nuestra doctrina también avance. Para eso debemos participar pues, en publicaciones, en foros como estos, compartir dudas y también que esta doctrina avance con los tiempos, porque a veces parece que seguimos trabajando con los manuales de los 80 y de los 90, que oye, fabulosos, que no, aquí la primera, que revisa las definiciones, por ejemplo, ya veis que todo el tema terminológico me entusiasma, pero que también debemos pensar que el contexto ha cambiado y que también tenemos que seguir dando respuesta. Y en este sentido, pues bueno, recordaros que tenemos pues, iniciativas desde el ámbito de los archivos. Comentaba lo de las municipales, por ejemplo, que hay varios, pero desde el punto de vista más social y estando aquí en Santiago, pues qué menos que nombrar a Vita Arquiva, que es un barrio de Santiago que decidió documentar su creación. Luego que pensemos que fuera de los archivos institucionales
también hay archivo y están haciendo iniciativas sumamente interesantes en las que podemos colaborar y aprender, no solo ir con la hegemonía de nuestro perfil profesional. También iniciativas de carácter, de cambio de formato, si queremos, ¿no? Más de lo clásico, como comunidades de archivo que se están haciendo pues, en torno a hashtags, como el Occupy Wall Street, archivos del atentado del 11M, del de las Ramblas, el Cuéntalo, el archivado del hashtag de Cuéntalo, que se basan en gran medida de los medios y de la metodología de Documenting the Now. Aquí en la corriente estadounidense lo tienen muy trabajado y además con muchísimo material disponible para quien quiera animarse a este tipo de proyectos. Y un poco en la línea a lo mejor del Devite, tenemos la digitalizadora, que posiblemente muchos de vosotros conozcáis, que participa en los archiveros de Andalucía. Entonces, deciros que en realidad al final acaba siendo una lectura del entorno en el que trabajamos, una llamada a la acción y a la implicación. Y bueno, ya si queréis después en el debate pues seguimos ampliando. Daros las gracias a todos. Una vez más las felicitaciones a Abamaz por esos 40 años y que sean pues, 50 y muchos más. Gracias.